permiso y autorización, muchas gracias, para poder contar con este espacio de manera sincrónica. Bueno, muy buenos días de nuevo para todas y para todos. Es un placer estar con ustedes de nuevo en este espacio, nuestro café virtual, que viene funcionando desde el año 2018 ininterrumpidamente. Este es un espacio que invita a la conversación permanente sobre temas relacionados con la innovación social en salud y otros muy afines. Hoy entonces tenemos la posibilidad de contar con un tema que será nuestro cierre especial de todo lo que ha sido el abordaje este año 2022 en torno a la sostenibilidad y la innovación social en salud. Bueno, como todos ustedes quienes están aquí son personas que de una u otra manera están interesados en la innovación social en salud, nos acompañan entonces en este momento y recuerden que tendrán la posibilidad de poder compartir luego esta experiencia, este espacio que queda grabado digamos que en nuestro canal de YouTube y allí podrá verse después en tiempo diferido. Bueno, en esta oportunidad tendremos, bueno, empiezo por presentarme, miren que había olvidado ese Aló, detalle por estar pendiente de aló, nuestro invitado. ¿Alguien aló. tiene micrófono abierto? Hola. Bueno, muy bien. Agradecemos entonces el control de micrófono. Ok. Bueno, mi nombre es Diana María Castro Arroyave, tengo formación en ciencias sociales y llevo más de 13 años dedicada a la investigación en salud específicamente y ahí surge mucho mi interés y mi motivación por la innovación social y sus aportes en la transformación social en salud. Muchos de ustedes han estado con nosotros en cafés anterior y en esos cafés hemos tenido la oportunidad de conocer mucho alrededor del hub y demás. Damos la bienvenida, agradecemos al profesor Freddy Colpas, a Gustavo Llano, a Jennifer Colpas, nuestros invitados que hoy van a cerrar con broche de oro, como les decía, todo lo que ha sido nuestro tema de este 2022. Bueno, también abordamos, si recuerdan, asuntos de escalabilidad, pero estamos pensando que se podrá ser el foco central en 2023. Sin embargo, nos gustaría saber de ustedes qué sugerencias tienen para nosotros, para lo que viene en este nuevo año. Todas y todos a disfrutar entonces de su café de la mañana, mientras aprendemos, como siempre, de la mano de innovadores, investigadores y emprendedores sociales. El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIM, su anfitrión, y la OPS, que son quienes lideran el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, son quienes hacen posible también este espacio del café virtual. Así que les damos nuestro agradecimiento, así como a todas estas instituciones que de manera directa e indirecta hacen parte de nuestro equipo como aliados y apoyan, por tanto, todas las acciones que llevamos a cabo a nivel regional. Sostenibilidad e innovación social en salud. Vamos del concepto a la práctica. Hoy vamos a abordar la sostenibilidad como proceso, pero también como meta, ¿no? Y además de eso, como criterio que es para la innovación social y para la innovación social en salud. Son tres categorías las que tendremos hoy sobre la mesa: sostenibilidad, innovación social y salud. Asimismo, tendremos tres invitados que nos llevarán desde lugares y posturas diversas para comprender cada uno de estos desarrollos conceptuales hasta ponerlo en escena en una iniciativa que busca desarrollar soluciones en energía, agua y saneamiento, soluciones que son co-creadas junto con las comunidades que carecen de servicios básicos. Estamos hablando de Tierra Grata. Van a tener en un momento en sus chat, en el chat, van a tener el link del café virtual del canal de YouTube para que puedan ir conociendo y acceder a otros temas que puedan ser de su interés. Y además de eso, vamos a tener la posibilidad también de tener el link de Tierra Grata para que puedan conocer mucho más de la iniciativa, pues porque el tiempo aquí nos puede limitar un poco. Bueno,
Empecemos retomando el concepto de sostenibilidad que suele ponerse sobre la mesa en relación con desarrollo, sustentabilidad y también con la innovación, por supuesto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, habla de desarrollo sostenible y expone que, aunque muchas veces se relaciona fundamentalmente con el medio ambiente, la sostenibilidad consiste principalmente en utilizar de la mejor manera el desarrollo económico para proponer una sociedad más justa al tiempo que se respeten los recursos naturales, ¿no? Y los ecosistemas, por supuesto. También recuerden que las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales como llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y además garantizar que a 2030 las personas disfrutemos de paz y prosperidad. Aquí vamos viendo entonces desde esas dos posturas de estas dos organizaciones, podemos ver cómo solo en esas dos se vislumbran ya lo económico, lo ambiental y lo social, ¿cierto? Vamos viendo entonces reflejos de esa relación de la sostenibilidad con la innovación social y de estos con la salud, ¿verdad? Que así es. Bueno, pero dejemos esto que nos lo cuenten los expertos y al final, entre todos, iremos sacando nuestras propias conclusiones. Nos acompañan hoy, como les decía, Gustavo Llano Giraldo. Él es economista, especialista en prospectiva, estudiante de maestría en sostenibilidad y por muchos años consultor en innovación social en el sector de las ONGs. Bienvenido, Gustavo. Nos acompaña también, espero, no he visto si ya logró conectarse, el profesor Freddy Colpas, esperemos que sí logremos estar con él. Él es ingeniero químico, magíster en ciencias químicas y doctor en ciencias mención gerencia. Es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cartagena. Bueno, y nos acompaña finalmente Jennifer Colpas Fernández. Ella estudió negocios internacionales, es especialista en responsabilidad social y actualmente estudiante de maestría en desarrollo social. Además es cofundadora y directora ejecutiva de Tierra Grata. Perdón. Bienvenidos entonces. Bienvenidos entonces, vamos a escucharlos ahora y mientras tanto, recuerden que María Isabel Echavarría, ella es bacterióloga con maestría en salud global, es la actual coordinadora del Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, estará en el chat con ustedes conversando y recogiendo impresiones, comentarios, reflexiones, preguntas sobre el tema, para que podamos conversar después de una manera fluida. Gustavo, ¿cómo entender entonces? Buen día. Buen día. ¿Profesor? Sí, estoy bloqueado acá con la pantalla. No sé si es que ustedes manejan Ah, la no, cámara. vale, ya Kate ni se comunica con usted para organizarlo. Vamos entonces a dar inicio, mientras tanto, con la presentación de Gustavo Llano. Adelante, Gustavo, qué rico escucharte, bienvenido. Y cuéntanos cómo entender entonces la sostenibilidad hoy. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer para mí poder participar en este tipo de eventos. En cuanto a la pregunta, ¿cómo entender la sostenibilidad? Vamos a presentar esto. Bueno, a ver si esta tecnología no nos atropella. Listo. Muy bien, puedes ponerle presentación de modo presentación y está perfecto. Ya. Presentación. Bueno, listo, ya lo tenemos aquí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de sostenibilidad o una aproximación a la sostenibilidad más bien.
porque de todas formas es un concepto que todavía no se le ha terminado de dar mucha forma. Si bien venimos hablando de es una relación entre el hombre y el medio ambiente desde 1800 tanto hasta la actualidad, la sostenibilidad no es un tema únicamente de medio ambiente. Entonces, ¿qué viene ocurriendo? Esto lo podemos enfocar desde varios ángulos. Hay unas tendencias que se vienen dando, que es un incremento de la temperatura en la Tierra. Desde 1850, como aparece ahí en la gráfica, se ha acentuado debido a unos comportamientos de los seres humanos que tienen que ver con la economía, que es comprar, usar y tirar. Eso también va enmarcado dentro de lo que es el contexto económico, que es el crecimiento. Y luego más adelante miraremos lo que tiene que ver con el crecimiento. Eso ha quedado que hemos pensado que los recursos de la tierra son infinitos, mientras que la extracción, la contaminación, la producción ha ido creciendo de manera infinita. ¿Esto a qué ha conllevado? A un incremento de la temperatura. ¿Por qué? Por los temas de los gases de efecto invernadero, que han invitado o de alguna forma han obligado a que la temperatura de la Tierra haya aumentado. Y eso tiene que ver por esa búsqueda de crecer y crecer. Llegamos a cosas como la obsolescencia programada, donde ya los celulares, las impresoras, todo tiene una vida ya pronosticada. Un bombillo tiene tantas horas de uso. Eso nos invita a estar produciendo constantemente, continuamente, y es agotar recursos en una tierra finita. Entonces, en esta gráfica encontramos una forma de pensar que es la economía lineal, que es extraer materias primas, producir, consumirlas y tirarlas a la basura. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener unos volúmenes de basura inmensos, además de ir agotando unos límites planetarios, como le dice Roston, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que esos límites se están agotando. Son 9 y ya llevamos 5. En un momento les mostraré una gráfica. Entonces, una de las invitaciones con el término de sostenibilidad, que más que decir o dar una definición semántica del concepto, es que encierra el concepto. Lo que busca es que sea sostenible en el tiempo, que mantengamos recursos, los consumamos hoy, pero no pongamos en riesgo esos recursos para generaciones futuras. Entonces, hay muchas alternativas y una de las principales debe ser la economía circular. Son formas, son alternativas de mitigar, de contrarrestar, de evitar, porque estamos yendo hacia un abismo de que si se aumenta la temperatura en más de 3 grados, la vida humana dejaría de existir. Y aquí hay que repensar varias cosas. Una es, ¿tenemos que cuidar el planeta o tenemos que cuidar la raza humana? Porque quien está en riesgo es la raza humana y quien la ha puesto en riesgo es la raza humana. Entonces, tenemos que repensar. Estamos en un punto de inflexión donde hay que hacer unos cambios de comportamiento. Y una de esas invitaciones es la economía circular. Extraer materias primas, producir, consumir, desechar y reciclar. Y ya se disminuyen esa cantidad de basuras. Es una forma de mitigar. Entonces aquí tenemos lo que hablamos antes. El crecimiento o el desarrollo. ¿Qué es? Tenemos un crecimiento que es lo que siempre hemos escuchado, que es el Producto Interno Bruto,
Y de esa manera vemos cómo los países tienen un mayor crecimiento. Pero desde el 87, como le decía Brundtland, tenemos que pensar en nuestro futuro. Y se empieza a hablar de desarrollo económico. Se deja crecimiento, no se deja del todo desechado, pero sí se le empieza a dar otras connotaciones más importantes a lo que tiene que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver con el ser humano, con las indicaciones, con indicadores como el empleo, la salud, la dignidad, más preocupado por el ser humano. Voy dando un poco de respuesta, Diana, a la pregunta que me has hecho. Bueno, sigamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, desde el 68, por ejemplo, en 1968, Garrett Hardin habla sobre la tragedia de los comunes, que después lo sacó a colación Elinor Ostrom cuando fue Premio Nobel de Economía, y hacen un ejercicio mental sobre el cuidado de los recursos y lo que son los bienes públicos. Después, el análisis del límites del crecimiento comidos, y Brundtland en el 87 y luego en el 92 se empieza a hablar de desarrollo sostenible. Y el concepto de sostenibilidad se entiende en ese momento como una proporción equivalente entre el ambiente, la economía y la sociedad. Para ese momento fue un desarrollo bastante interesante, pero realmente no es así como se debe ponderar. Esto se debe ponderar de otra forma. Estamos metidos dentro de una biosfera que es la que nos determina. Luego está la sociedad y luego, por último, debe estar la economía. De momento, la economía es la que lleva y predomina y lo que nos ha obligado de alguna forma a llegar a este punto con esos hábitos de consumo que llevamos. Aquí tenemos una frase del señor Ken, que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Estamos creciendo a unas tasas insostenibles, los recursos estamos acabando con ellos. Aquí tenemos una gráfica, bueno, vamos a poner esta imagen aquí, donde Johan Roström nos muestra cuáles son esos nueve límites al crecimiento y cómo hemos ido ya pasando esos límites. O sea, ya estamos en saldo rojo en determinadas cosas, en 5 aspectos. Esta última imagen es al 2022 y ya estamos cruzando otros límites, y eso es una cuestión bastante preocupante donde ya tenemos que llegar a un punto de inflexión donde deba de haber un cambio que tenga que ver entre dejar de pensar lineal a un pensamiento complejo, de un pensamiento donde el gobierno y el Estado resuelve todo, el gobierno y el mercado lo resuelve todo, a darle paso a los innovadores, donde ya no hablamos del medio ambiente, sino de ecosistemas, una cuestión mucho más integral. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el techo ambiental y lo que es una base social, según la economista Kate Rathbone. ¿Dónde deberíamos estar parados? En un espacio seguro justo para la humanidad. Cuando sonaba la alarma es cuando termina, o falta un segundo. Diana, por favor, ¿me puedes ayudar con eso? Tienes un minuto más, Un tranquilo. minuto, bueno. Entonces, aquí tenemos dos conceptos. Uno es la importancia del ser humano y la importancia de los límites planetarios. Tenemos que tener en cuenta esa parte exterior de la dona
lo que tiene que ver con el consumo de agua dulce, con el cambio climático. Todo esto que estamos viendo normalmente en las noticias, inundaciones, granizadas, sequía, tienen que ver con esos límites que hemos traspasado. Pero también tenemos que cuidar la base social, que son los seres humanos, desde la educación, la resiliencia, los ingresos, la alimentación y sobre todo la salud. Entonces aquí llegamos a los ODS. Todo ese camino que hemos transitado es para hablar sobre los ODS. Los ODS cogen parte y parte. ¿Cuál ha sido la cuestión? Que a 2030 no se ha hecho las tareas de manera juiciosa. Y eso implica que vamos retrasados, o sea, estamos corriendo hacia el abismo a unas velocidades mucho más altas. Entonces, la invitación es el tercer sector, donde están las organizaciones ciudadanas, donde están los emprendedores, son los que pueden generar una transformación desde la base hacia arriba. No es con leyes, no es con normas, es desde las bases donde se empiezan a hacer realmente los cambios, porque los cambios, o sea, ya hay demasiados estudios, ya hay demasiados análisis, ya sabemos para dónde vamos. Ahora necesitamos son acciones, acciones claras y concretas. Y con eso termino la presentación. Estoy dentro del tiempo. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Nos abres un panorama muy interesante en relación con la sostenibilidad. Me gusta eso de no se trata solamente de definirla, hay que generar una comprensión más allá del concepto. Entonces, además queda claro que como proceso y como concepto mismo sigue en construcción, al igual que otros como la innovación social después de muchos años, ¿no? También la innovación social va más allá de la idea de la protección del medio ambiente. Es un asunto de correlaciones, de engranajes, de articulaciones, ¿verdad? Pero sí se requiere que todas las acciones, lo que hagamos, lo que construyamos desde la investigación y la intervención misma, digamos, busquen que el crecimiento y el desarrollo no pongan en riesgo la estabilidad y la continuidad planetaria. Creo que hay un punto importante. Ahora, ¿cómo entendemos entonces la innovación social y cómo ésta se vincula a este proceso o mejor aún a este reto, ¿verdad? Aunque Gustavo ya nos da pistas de cómo se hace el llamado a los innovadores, de cómo se hace el llamado a la generación de estrategias novedosas para generar este cambio y esta transformación. Bueno, le damos entonces entrada al profesor Freddy Colpas. Él es profesor, como les decía hace un rato, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cartagena. Es un placer, profesor, tenerlo con nosotros. Ahora sí lo vemos perfectamente, lo escuchamos perfectamente. Cuéntenos si quiere que proyectar usted su presentación o quiere que lo hagamos nosotros, como No, lo usted pueden hacer prefiera. ustedes. Perfecto, Caitlin. Entonces empezamos con la presentación del profesor Freddy. Profesor, bienvenido entonces. Como sabe, son 10 minutos para escucharlo, para que luego podamos establecer una conversación con los asistentes. Adelante entonces y Bueno, tiene su espacio. bueno, pues mi nombre es Freddy Colpas Castillo, soy ingeniero químico con una maestría en ingeniería y un doctorado en ciencias en gestión de la innovación. Y mi trabajo a nivel doctoral fue en el tema de gestión de la innovación para alcanzar el desarrollo sostenible en el sector turístico de la ciudad de Cartagena. Básicamente, pues, para el día de hoy, he tenido en cuenta las sugerencias de ustedes. Traté de ser lo más sucinto posible para el tiempo. Ingeniero Diano, Sí. hay un café que se reúnen en Colombia donde invitan a epidemiólogos que vos te podés Les pedimos a todos recordar la importancia de tener apagado el micrófono. Igual nosotros podemos hacerlo desde aquí, pero les agradecemos su colaboración. Disculpe, profesor, adelante, continúe.
Profesor Freddy. Profesor. Parece que está en mudo. Ah, profesor, tiene el micrófono apagado. Le agradecemos encenderlo, bueno, por favor. qué pena. Qué pena. No, adelante, qué pena. Le escuchamos hasta donde hablaba de cómo iba a enfocar esta presentación, así que adelante. Bueno, la presentación está enfocada hacia el eje temático que ustedes me enviaron. Diseñé una presentación bien sucinta y espero pues que les sea muy provechosa y que les sirva a ustedes para el futuro, pues interesarse en la temática y posiblemente podríamos compartir alguna información. Bueno, el eje temático del que vamos a desarrollar esta presentación se trata de identificación de posibles relaciones entre la sostenibilidad e innovación social. Vinculación entre la sostenibilidad, la innovación social con las soluciones desde las perspectivas del bienestar colectivo. La siguiente. Pasar a la siguiente. Bien, para la presentación pues vamos a darles unas definiciones, el término de sostenibilidad, el término de innovación, el término de innovación social, el término que es gestión de la innovación, que es desarrollo sostenible y por último vamos a enlazar todos esos conceptos con lo que tiene que ver con el concepto de salud. Y vamos a tener muy en cuenta que en el término de innovación social nos vamos a introducir en el término de lo que es para ustedes la salud pública. Bueno. Bien. ¿Cómo nace el concepto de innovación? Entonces el ¿Perdón? ¿Aló? ¿De dónde nace el término innovación? El término innovación nace de un concepto de las ciencias económicas. ¿Cuál es la relación del término innovación con el término innovación social? Viene de lo siguiente. En los años anteriores, en el siglo pasado, ¿cómo se desarrollaba la economía? La economía se desarrollaba por intercambios comerciales entre bienes entre países. Por ejemplo, un país le vendía bienes a otro país de acuerdo a su productividad o los bienes o las riquezas que ellos tienen. Por ejemplo, el caso del carbón, Colombia, pues, carbón, petróleo, café. Vendíamos café, obteníamos unos beneficios comerciales y así en los países se desarrollaban y crecían económicamente. Pero resulta que muchos países en ese desarrollo económico potenciaron sus riquezas y eso ocasionó unas diferencias grandísimas de riqueza entre países. Entonces, a finales del siglo pasado, se comenzó a mirar de que si se acaba la riqueza, por ejemplo, vamos a poner el caso de Venezuela, se les acaba el petróleo, incluso bajaron los precios del petróleo, se les acabó la riqueza. Entonces, un economista muy importante, Schumpeter, dijo, hay una forma de que los países en vía de desarrollo puedan generar riquezas a partir de la generación de nuevos conocimientos que generen tecnologías y que esas tecnologías puedan servir para intercambios comerciales. Me explico. Entonces, estábamos pasando de una economía donde los países solo venden lo que producen a una economía donde había que producir conocimiento para generar bienes o servicios que puedan ser comercializados. En otras palabras, patentes.
Entonces, él llamó todo ese proceso, lo llamó innovación. Él dice, hay que generar, hay que innovar. Ahí nació el término de innovación. Pero se enfocó en el desarrollo tecnológico. Por eso nace a partir de ahí el término de innovación tecnológica. ¿Qué sucede? Se desarrollaron las tecnologías. Pero a consecuencia de ese desarrollo tecnológico, ¿qué pasó? ¿O qué viene pasando? Viene sucediendo, por ejemplo, en los problemas ambientales del manejo de residuos. Ustedes saben que las grandes, por ejemplo, vamos a la telefonía celular. Ustedes saben la cantidad de residuos que genera la telefonía celular. Ustedes pueden ver la India. En la India es, digamos, el relleno sanitario más grande del mundo, donde llegan todos los residuos electrónicos. Es un problema grandísimo el desarrollo tecnológico, los problemas ambientales que trae. Y así podemos ver otro tipo de consecuencias que ha traído el desarrollo tecnológico, como también el desempleo. La tecnología desplazó a los operadores que manualmente manejaban máquinas. Ahora una computadora puede manejar un proceso. Entonces, ese cambio puso a pensar nuevamente qué se debe hacer para evitar esas consecuencias sobre el medio ambiente y sobre los aspectos sociales como el desempleo. Entonces ahí cuando se plantea lo siguiente: no podemos dejar de innovar, porque la innovación ha traído desarrollo económico en muchos países. Ahí tenemos el caso de la India, tenemos el caso de algunos países de las islas asiáticas, Corea, por ejemplo, que se han venido desarrollando tecnologías a partir de conocimientos. Pero, ¿qué debemos hacer para que sin avanzar o sin dejar de avanzar en el desarrollo de la innovación tecnológica, no afectemos a la humanidad y al medio ambiente? Entonces, a partir de ahí nace el concepto de que se puede seguir innovando, pero teniendo en cuenta los aspectos sociales. Incluso ahí nace otros conceptos, como el concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Qué sucede? Entonces dice, vamos a utilizar la tecnología para generar bienes, pero también podemos utilizar la tecnología para generar bienestar. Por ejemplo, nació la tecnología de la innovación de energías renovables. El caso de Tierra Grande, implementación de energía solar, que es un desarrollo tecnológico, pero con un enfoque social, que también tiene un enfoque comercial. Entonces, se comienza a pensar en el término de innovar con un enfoque social, o sea, utilizar tecnologías que se llaman tecnologías sociales. Ahí comienza el concepto de innovación social. Y no solamente es utilizar tecnología para el bienestar social, sino cualquier otra actividad. Cualquier otra actividad que genere bienestar en las personas y que sea innovadora, se considera una innovación social. Por ejemplo, en el caso de nosotros acá en Cartagena, el turismo. ¿Quiénes se llevaban las grandes, o todavía, quiénes se llevan las grandes riquezas de todo el turismo que llega a Cartagena? Los grandes hoteles. Casualmente, mi tesis nace de un caso que yo vi en Cartagena, que eso salió por la televisión, fue muy difundido, donde un artista callejero
le robó la cartera a un turista. Y eso fue un problema grandísimo. Y al joven que robó, que vive en la zona más vulnerable de Cartagena, él era como una estatua. Y él, cuando lo difundieron, tenía por cámara, él se entregó a la policía y los periodistas lo entrevistaron y él fue y mostró la forma como él vivía. Y yo decía, tanto turista que hay aquí y esa plata se la llevan solo grandes hoteles. Esos pobres tipos que a la gente le gusta verlos y atraen turistas, ¿qué se llevan? Nada. Entonces, ¿qué sucede? Me llamó la atención. Dije, en ese momento yo estaba haciendo mi clase doctorales. Yo dije, ¿cómo podemos nosotros a partir de la innovación impactar en esas personas del turismo? Y comencé a trabajar el término de innovación social enfocado hacia el turismo. Pero eso, ¿a qué conlleva? Comencé a indagar y encontré otras formas de hacer turismo y que impactan socialmente y ambientalmente, como el ecoturismo. El ecoturismo, cualquier persona, incluso ya aquí en la zona lo están haciendo, ponen con ayudas económicas, de programas del gobierno, una finca, un sitio cerca a la playa, etcétera, lo ponen llamativo, le ponen un motivo, una temática de, por ejemplo, de plantas naturales o que haya algo, un aviario, pues, en fin. Y personas de escasos recursos pueden tener acceso a que muchos turistas los visiten. Tenemos el turismo comunitario. El turismo comunitario que es, vamos a los pueblos a ver cómo hacen, por ejemplo, la arepa de huevo. Entonces el turista va y le da dinero a esas personas que hacen la arepa de huevo. Y le estamos impactando dentro de esa gran economía que se la llevan los grandes hoteles para que ellos también generando innovación social. Ahora, ¿cómo eso impacta en el ambiente? El ecoturismo impacta por su gran naturaleza en el medio ambiente, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos que de dónde nace el término de innovación social. Profesor, tenemos 3 minutos más para que vayamos Bueno, entonces podemos avanzar. Bueno, entonces ya sabemos, término de innovación social. Bien. ¿Cómo se impacta esto con cómo se relaciona la sostenibilidad con esto? Todo proyecto de emprendimiento tiene un impacto ambiental, un impacto económico y un impacto social. ¿Cierto? Los proyectos de innovación social, por su naturaleza, tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Tiene un impacto positivo en la economía y tiene un impacto positivo en los aspectos sociales. ¿Por qué? Porque el bienestar económico trae bienestar social. Una familia con una estabilidad económica, se evitan muchos problemas de pobreza multidimensional, como incluso hasta la violencia intrafamiliar. Entre otros, la salud, que es el término que vamos a utilizar al final, también se impacta. ¿Por qué se impacta la salud? Puede pasar al otro. ¿Por qué se impacta la salud? ¿Qué más hermoso que el término de salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar mental y social? Y qué más hermoso para cualquier turista que vaya a un sitio de ecoturismo. La salud mental está directamente relacionada con ese aspecto de impacto visual sobre el medio ambiente. Y obviamente eso a la comunidad y a todas las personas que utilicen o que presten servicio desde la innovación social a las personas, en este caso turistas, pues van a impactar en lo físico, en lo mental y en lo social, que eso en términos globales es salud. Entonces, pues eso era
Disculpen de pronto que muy rápido, pero el tiempo es bueno. Espero pues que les haya dado los términos concretos de lo que querían ustedes. Estoy aquí disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor Freddy. Excelente. Usted entonces, además de lo que ya había planteado, se articula con lo que ha planteado Gustavo hace un rato, cuando hablaba de esas tres dimensiones que son lo ambiental, lo económico y lo social, y empieza a tocar, digamos, un punto ya importante allí, es cómo las situaciones en Latinoamérica, desde el punto de vista de la economía, motivan, invitan a innovar, hacen un llamado para generar nuevas formas de mercado, otras formas de generar bienestar, articulándolo siempre muchísimo a esa arista de lo económico. Entonces, hemos tocado fuerte lo económico, hemos tocado fuerte lo ambiental en este rato, y ya el profesor nos da la entrada a todo lo que tiene que ver con esa concepción integral de la salud, y vamos viendo cómo se van conectando esas categorías macro con las que venimos trabajando este café. También él habla de una de las muchas miradas de la tecnología en relación con el empleo y el desempleo, así que esto también invita a innovar, y así podemos decir entonces que la innovación tiene compromiso, digamos, hacer una apuesta por el bienestar integral de la humanidad, de las personas, de los grupos sociales, de los colectivos, y eso es posible, obviamente, combinando lo social, lo económico y, por supuesto, lo ambiental. Muchísimas gracias, profesor. Vamos entonces ahorita a escuchar a Jennifer Colpas. Como les decía hace un rato, ella es cofundadora y directora ejecutiva de Tierra Grata, y nos va a contar un poquito la experiencia, así que vayamos mirando cómo esos abordajes que hacen Gustavo y el profe Freddy se pueden ir leyendo o se pueden poner en práctica a partir de la experiencia de Tierra Grata. Muchas gracias, Jennifer, por aceptar nuestra invitación. Aquí estamos, te escuchamos. Jennifer, ¿tienes el micrófono apagado, tal vez? No te escuchamos. Hola, sí, qué pena. ¿Cómo están? Dale. Hola. Hola, Diana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir entonces mi pantalla. Muy interesante todo lo que los compañeros han compartido el día de hoy. ¿Dónde está? Y listo. Creo que ya pueden verla, ¿cierto? Bueno, entonces creo que un poco mi presentación va a resumir de una forma práctica los conceptos que anteriormente se conversaron, tema de innovación social, de sostenibilidad. Tierra Grata nace hace 7 años ya, en 2015, con un grupo de jóvenes que teníamos la inquietud de poder transformar un poco la realidad que estábamos viendo. Todos tenemos algo en común, y es que habíamos hecho voluntariado en otras organizaciones anteriormente y comenzábamos a tener como ese llamado interno de hacer algo por esa realidad que veíamos, y esa realidad cercana a nuestra en ese momento eran las periferias de la ciudad de Cartagena, en donde Tierra Grata se encuentra. Entonces así nació, con unas inquietudes de querer realmente como transformar eso que veíamos. Nuestra misión hoy es poder desarrollar e implementar soluciones descentralizadas de servicios básicos para comunidades rurales, y esas soluciones tienen un componente ambiental, como lo mencionaban antes, y tiene sobre todo un fin último, que es transformar la vida de las personas. Como lo mencionaba el primer panelista, vamos a pensar en las personas, ¿no? Hacernos cargo de las personas. La forma en que Tierra Grata ha encontrado cómo hacerse cargo de las personas es a través de unas soluciones que son amigables con el medio ambiente. Entonces tenemos un vehículo ambiental que al final transforma la vida de las personas, en este caso, las personas de las comunidades rurales. El problema, bueno, creo que ya lo han mencionado, mencionaron el tema de los ODS. También nosotros apuntamos directamente a varios: reducción de la pobreza, acceso a agua potable y acceso a saneamiento también, a saneamiento y energía asequible. Y bueno, en Colombia este es el panorama, y estas son las cifras oficiales. Yo diría que es mucho más. El 4% de la población no tiene acceso a energía eléctrica, y esto
en la vida cotidiana significa que todavía me tengo que iluminar con una vela o tengo que caminar varias horas para conectar mi celular, o pues simplemente con una lámpara de gasolina, por ejemplo. El 14% de la población no tiene acceso a agua potable. Esto significa que básicamente no me levanto y hablo una pluma de agua porque no hay tuberías, sino que tengo que caminar con un balde, llenarlo, cargarlo y traerlo hasta mi casa. Y el 30% no tiene un baño. Esto significa que practico defecación al aire libre, si estoy en el campo, o bien, bueno, puede sonar un poco feo, pero así es, hago mis necesidades en una bolsa o en una vacinilla y luego la tiro. Esa es la realidad de muchas personas y muchas veces no es que una persona tiene alguna de las tres, sino que muchas veces una familia o una persona tiene las tres juntas. La solución, entonces, como les decía, pues hemos desarrollado y conectado más bien soluciones con soluciones de tecnología social, de innovación social, como lo mencionaba Freddy, mi papá, además, soluciones de innovación social a comunidades rurales que no tienen acceso a estos servicios. Y como lo mencionaba el primer panelista también, soluciones que son amigables con el medio ambiente, que son sostenibles. Entonces, tenemos 3 líneas: energía, agua y saneamiento. Para la línea de energía son todas soluciones de energía solar, para el interior de los hogares, para espacios comunes, y también para escuelas y para negocios. Entonces es como el acceso a energía limpia puede no solamente mejorar mi vida en términos de bienestar, pero también eso puede ser un vehículo para aumentar mis ingresos si es que esa energía funciona en una tienda, por ejemplo. Entonces nuestro programa de energía hoy es para el bienestar, para la educación y también para la productividad. Bueno, aquí como les decía, todos los gases tóxicos que generalmente las familias se ven casi como obligadas a acceder por no tener acceso a estos servicios. Y el programa de agua son el filtro, realmente son soluciones bastante sencillas. Este filtro de agua lo que hace es que la familia tenga acceso a agua potable diariamente, 40 litros de agua, y el cambio es justamente en términos de salud, sobre todo agua y saneamiento apuntan a un mejoramiento de salud en términos de reducción de gastos en salud, que generalmente en las familias son muy, muy altos, y también la reducción de la incidencia de enfermedades gastrointestinales. Entonces, con un filtro de esto, la familia pasa a consumir agua contaminada, agua no apta para consumo, a contar agua para acceso, digamos, apta para consumo humano. Y en la solución de higiene es un baño seco. Este baño, la principal diferencia con un baño normal, digamos, este baño no utiliza agua. Entonces, en un mundo con una crisis hídrica gigante, o en poblaciones en Colombia como en La Guajira, donde el poco acceso a agua que hay es generalmente para consumo, estas soluciones se ajustan muy bien a estos contextos rurales. Entonces, un baño que no utiliza agua, se genera un fertilizante que puede ser también utilizado para los mismos cultivos de las familias. Entonces, bueno, está hecho de plástico reciclado, además también vinculando como todos estos aspectos de sostenibilidad que comentaba. Y el baño tiene un espacio para ducha y un espacio también, digamos, para el inodoro, que es este que ven acá, que es un inodoro separador. Entonces también es una forma de saneamiento que brinda una forma digna también de tener acceso a agua, sí, digamos, saneamiento básico. Porque no sé si quizás todos hemos tenido la experiencia de ir a una finca, de, no sé, los abuelos el final de semana, donde no hay exactamente un baño y tenemos que, no sé, si a alguien le ha tocado, terminar haciéndolo debajo, no sé, detrás de un árbol o algo así. Bueno, eso no se hace una vez para las familias que viven sin acceso a un baño, eso se hace todos los días. Eso es lo que hacemos en cuanto a las soluciones, y más allá de las soluciones como tal, lo acompañamos con un proceso de intervención social que es justamente como el corazón de lo que hace Tierra Grata, y es cómo hacer que todas estas soluciones puedan ser mejor apropiadas y adaptadas a los contextos rurales, porque en la ruralidad colombiana es bastante diversa. Entonces encontramos familias rurales que son campesinas, familias rurales que son artesanos, pueden ser pescadores, etcétera. Entonces, para cada una de esta diversidad rural hemos diseñado un proceso de intervención en donde hay una parte de co-creación, que es donde entendemos las necesidades y también las potencialidades. Y hay otra parte bien importante que son los guardianes, que son los guardianes de la luz o del agua, y son ellos los que garantizan en el largo plazo que estas soluciones puedan seguir funcionando. Son, digamos, nuestro equipo
principal dentro de la misma comunidad, generamos esta capacidad instalada y ellos son los que instalan con nosotros, mantienen y reparan los sistemas en el largo plazo para que efectivamente pueda seguir funcionando. Porque nos dábamos cuenta que en la ruralidad, muchas soluciones parecidas o mucho más grandes han sido entregadas, pero no hay una continuidad o una apropiación en el largo plazo de las familias. Entonces, al final, digamos, esa inversión se pierde. Este es un poco como del impacto que hemos hecho hasta el momento, sobre todo una presencia, como lo mencionaba, en la costa Caribe, y hemos comenzado también en la región pacífica. Aquí un poco, bueno, los datos más específicos por región, y bueno, no sé si me pasé el tiempo, pero bueno, eso es lo que hacemos. Jennifer, muchísimas gracias por tu capacidad de síntesis y aún así mostrar de gran manera lo que hace Tierra Grata. Realmente es maravilloso. Y yo creo que nos dejas ver un panorama importante cuando hablas precisamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Tienes que decir con mucha fuerza que abordas el objetivo 3, que es el objetivo de salud, que hay una apuesta fuerte en ese objetivo de la salud, vista desde la perspectiva que nos lo plantea el profesor Colpas, que tiene que ver con todo lo integral, tal cual lo plantea la Organización Mundial de la Salud en la definición que se mostró hace un rato. Hay un asunto importante desde la innovación social en salud, por eso teníamos que cerrar con esta iniciativa y con esta experiencia, y es precisamente cómo en la innovación social en salud, lo económico no es la esencia del desarrollo y del crecimiento y de la potenciación de las comunidades. Eso está puesto es en el trabajo comunitario, en el fortalecimiento de la base social, ¿cierto? Para poder avanzar hacia el trabajo articulado de esas 3 dimensiones de la sostenibilidad, que son lo ambiental, lo económico y lo social, ¿cierto? Pero aquí hay un trabajo fuerte en lo social y esa estrategia de crear guardianes comunitarios para que haya continuidad y sostenibilidad social en relación con los recursos que ustedes ofrecen desde los desarrollos tecnológicos a la escala que lo hacen, entonces es importantísimo ver allí cómo se refleja. Muy bien, María Isabel, vamos a escucharte, cuéntanos cómo ha estado el chat, qué preguntas hay, y bueno, podemos ir dirigiendo entonces las preguntas a algunos de ellos y que vaya para que podamos tener unos 5 minutos más de discusión, así que adelante, María Isabel, cuéntanos. Bueno, pues han estado un poco silenciosos en el chat. Yo he tratado de ponerles algunas preguntas y preguntas que además me he hecho a mí misma en mi quehacer, en mi trabajo desde el Hub también, y cómo hemos venido transformando, digamos, la mirada que teníamos hacia la sostenibilidad para comprenderla de una manera más integral. Entonces, bueno, ahí les dejo algunas preguntas para que a partir de allí sigamos pues esta conversación, así sea nosotros en nuestros propios grupos. Hay una pregunta que nos hace Caitlin, en particular creo que para Jennifer, y es que en el proceso de creación de las soluciones hay participación comunitaria. Eso ya pues queremos preguntarte bien cómo funciona, y los guardianes están involucrados en esta etapa, en la etapa de la creación de las soluciones. Vale, gracias por la pregunta. En el proceso de creación de las soluciones hay participación. Ok, digamos, en la creación de las soluciones como tal, hoy ya no lo hacemos mucho porque ya, digamos, las soluciones están de alguna forma estandarizadas, pero lo hicimos mucho al principio. Digamos, las soluciones que hoy les mostraba de la parte de energía cambiaron mucho y se fueron como ampliando también la gama de soluciones de acuerdo también a lo que las familias fueron pidiendo. Pero claro, la comunidad participó en todo eso, claro, porque ninguno de los que vivían de los que estábamos en el equipo vivíamos en zonas rurales, ni habíamos, digamos, todos teníamos acceso a todos los servicios, digamos. Lo máximo que creo que a todos nos habrá pasado, si, no sé, tuvimos que vivir en un pueblo por algún tiempo, es que cortan la luz cada tanto, cortan el agua cada tanto y no hay un muy buen alcantarillado. Y los guardianes están involucrados en esta etapa. Sí, hoy los guardianes, entonces, como lo decía, como la ruralidad es tan diversa, entonces intervenir en una comunidad guayú, por ejemplo, donde necesitamos un traductor, donde necesitamos entender cómo es la organización social, donde necesitamos entender otras cosas que quizás son menos complejas, por decirlo de alguna forma, en una comunidad
de los Montes de María, por ejemplo, donde hay unas complejidades diferentes, como que han sido víctimas de desplazamiento, donde han sido, no sé, objeto de promesas muchas veces, entonces hay que construir una confianza que se vuelve como otro intangible, además de los otros componentes que debe tener la intervención. Entonces sí, digamos, ellos participan desde el primer momento, que es la asamblea, que digamos en el modelo de intervención no lo detallé tanto, pero hay un primer momento con una asamblea comunitaria, en donde se le explica a toda la comunidad lo que se va a hacer, se les escucha, se hace un mapa de actores, como un mapa de necesidades, etcétera. Y sí, digamos, ellos hacen parte integral como de todo el proceso. Gracias, Jennifer. Súper. No sé si alguien más quiere plantear alguna pregunta antes de irnos al cierre. ¿Alguna Bueno, pregunta para Gustavo? Dale, adelante. No, estaba preguntando. ¿Alguien abrió el micrófono, creo? No. No, parece que no. Dale, Diana. Bueno, pues nada, dice la Ahí hay una, profesora sí. Jacqueline Alger Ya. que los comentarios y ejemplos compartidos reflejan qué problemas de la vida real en las personas y en las comunidades de su medio ambiente y contexto son la inspiración y motivación para la búsqueda de soluciones innovadoras. Es muy motivador conocer estas experiencias. Así es, Jacqueline, qué rico que hagas ese comentario de cierre, pero yo sí quisiera escuchar en el caso, por ejemplo, de Gustavo. Cuéntanos, Gustavo, desde esa perspectiva que tú planteas y viendo este otro planteamiento que hacen tus compañeros de panel, cuál es esa visión y esa relación que tú ves entonces y esa forma posible de articular la sostenibilidad con la innovación social y la salud? ¿Cuál es tu perspectiva, teniendo en cuenta que tú empezaste el panel abordando específicamente la sostenibilidad? ¿Desde dónde plantearías tú esa relación? Listo. Muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo lo enfocaría? Esto no es una línea, esto es una red que se toca por muchos lados, desde muchas aristas, porque desde la innovación social se están haciendo transformaciones, cambios de conducta, porque lo que necesitamos en este momento son cambios de conducta para no seguir consumiendo recursos, por ejemplo, energía, dejando huella hídrica. En la medida que empecemos a cambiar esas conductas, se mejora la calidad de vida de las personas. Pero también por el otro lado, estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, en el ejercicio de Tierra Grata, donde se está cuidando el planeta. Al cuidar el planeta se está cuidando al ser humano. Eso se llama sostenibilidad. Si lo estamos mirando de cara a un futuro, pues estamos preservando esos recursos que a día de hoy los estamos gestionando de una manera mucho más adecuada. Hay muchas, es un punto de inflexión lo que tenemos ahora, donde hay que cambiar la palabra crecimiento por desarrollo, donde es el ser humano el que está en riesgo, no es el planeta el que está en riesgo. El planeta ha existido hace mucho tiempo, ha vivido glaciares, ha vivido altas temperaturas, temperaturas muy bajas, inundaciones. En condiciones muy extremas, lo que debemos de cuidar es que esas condiciones para poder tener la vida humana sean las adecuadas desde el entorno planetario, pero también entre los seres humanos, cómo se están relacionando. Ese bienestar tiene que ver con educación, con la salud, con la vivienda, con todo ese tipo de cosas que las desigualdades no nos ha dejado avanzar. Entonces necesitamos es tratar de igualar, tratar de ser más equitativos. Y el mercado no ha sido capaz de atender a eso. Se ha ido por competir, por ser los mejores, por alguien debe estar en la cima, cuando debería ser que todos los seres humanos, los animales, las plantas, podamos coexistir de una manera tranquila y organizada.
Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que muy pertinente esa apreciación integral y una mirada desde la complejidad también de la salud y de los procesos que contribuyen a que ella se dé. Bueno, María Isabel, ¿quieres plantear la última pregunta que creo que va para Jennifer? Sí, hay una última pregunta. Jennifer, posterior a la implementación de la solución, ¿hay algún acompañamiento con las comunidades? Y si existe como sí, hace algún esa pregunta. proceso definido para ese acompañamiento, teniendo en Sí, cuenta que nosotros son hacemos, varias comunidades. claro, Vale. sí, nosotros hacemos un proceso de monitoreo y seguimiento y también de medición de impacto, que justo está como en esa rueda de la intervención social. Entonces, claro, posterior a esa instalación, digamos, antes de hecho se levanta una línea base para entender el estado inicial de la comunidad y al final de la intervención se vuelve a realizar la encuesta para saber cómo, cuáles fueron efectivamente esos cambios, esas transformaciones que esperamos que se hicieran y que efectivamente se dieron. Y posteriormente, digamos, hacemos a través de los guardianes justamente seguimiento de la familia, del uso de las tecnologías, si hay que hacer reparaciones en la parte técnica, si hay que volver a hacer capacitaciones, porque hay una parte de la intervención donde también hacemos capacitaciones. Entonces, sí, digamos, ahí hay una parte posterior de seguimiento. Sí. Y digamos, nuestra estrategia de intervención, nuestra idea de intervención es a largo plazo. O sea, en una comunidad estamos 10 años, bueno, tenemos de vida 7, pero digamos, tenemos comunidades que hemos trabajado desde el día 1 y que seguimos trabajando, porque sabemos, digamos, que no son soluciones puntuales las que definen que esas transformaciones se vayan a dar, y tampoco sucede que naturalmente pues ya se sostengan en el tiempo ni nada, sino que pues se requiere un acompañamiento. Gracias, Paola. Y una última pregunta relacionada con el tema de sostenibilidad y es, bueno, creo que mencionaste algo ahorita, pero Paola nos pregunta, bueno, un poco, si quieres decirnos de manera muy breve, ¿cuáles han sido como esas actividades claves que crees que han funcionado para eficientemente lograr ese vínculo con la comunidad? ¿Y cuánto tiempo, en términos de sostenibilidad, cuánto tiempo crees tú que las acciones con los líderes empoderados, digamos, pueden sostenerse? O sea, ¿qué reflexionarías frente al tema de sostenibilidad una vez los líderes están empoderados? ¿Qué acciones claves? Creo que uno, o sea, todas las comunidades rurales, lo que nos encontrábamos al principio es que hay una barrera de confianza gigante porque han sido las comunidades abandonadas por el Estado, que han escuchado en cada campaña electoral la promesa de que ahora sí van a tener luz, ahora sí van a tener agua. Entonces, construir la relación de confianza con unos jóvenes como nosotros fue muy difícil al principio. Entonces, uno, o sea, para hacerlo sostenible, uno, ellos debieron creer en nosotros. Dos, escucharlos mucho, digamos, nosotros siempre hemos tenido un abordaje de verlos que no los vemos necesariamente como desde las necesidades. Sí, hay unas necesidades, están ahí, no es elección de ellos tener esas necesidades, no quisieran ellos estar en esa posición, pero ellos tienen muchísimas potencialidades. Y nosotros al principio hablábamos un poco como de empoderarlos, pero realmente ellos no necesitan ningún empoderamiento, por eso hoy hablamos como de generar capacidades instaladas. Es que qué potencialidades hay ya en la comunidad y cómo desde lo que nosotros sabemos, que son conocimientos técnicos y otros temas, estos dos conocimientos pueden potencializar aún más lo que ya hay en la comunidad. Entonces sí hay unas necesidades claras, digamos, que los da el contexto donde vivieron, pues ellos no decidieron nacer en la alta montaña y tener 50 años de conflicto y nunca tener acceso a servicios básicos. Y pues nosotros lo que hacemos es conectar, digamos, esas soluciones, contamos con una caja de herramientas como con todas las actividades, la metodología y todo lo que hacemos para llevar, digamos, a estas comunidades las soluciones de la mejor manera, digamos. Qué lindo eso. Gracias, Jennifer. Diana, ¿crees que hay tiempo para una última? Una última, si nuestros participantes nos acompañan. Bueno, Caitlin nos pregunta también para Jennifer, ¿cuál es el modo de financiación que utiliza Tierra Grata? Además que es una pregunta supremamente importante, ¿no? Gracias, sí, esa es importante. Bueno, nosotros hoy tenemos 3 formas de financiarnos. Una es a través de fondos concursables, convocatorias de organizaciones nacionales, internacionales, públicas y privadas, en donde participamos en concursos con otras organizaciones y pues tenemos los fondos. La segunda es a través de propuestas de responsabilidad social empresarial, como lo mencionaba, es una forma de generar desarrollo hoy que las empresas como que hacen parte de,
Entonces presentamos la propuesta y digamos, las empresas deciden si aportan, digamos, o no. Y la tercera es a través de donaciones individuales también. Justamente ahorita en 2 días vamos a lanzar como una campaña de Navidad que todos los años lanzamos, y es para que personas, digamos, donantes individuales aporten también a la causa para poder seguir llevando estas soluciones al campo colombiano. Excelente. Muchísimas gracias, Jennifer, por la claridad. Y bueno, creo que es bastante clara la importancia y la necesidad de generar, digamos, una conversación permanente entre distintas posturas, miradas, reflexiones para poder seguir avanzando en este reto que nos hemos trazado en lógica de aportar a la salud, al bienestar de los colectivos y de las comunidades más vulnerables como lo hace en este caso Tierra Grata. Voy a terminar citando al profesor Colpas en un artículo que vamos a ponerles el link en el chat para que puedan leerlo. Es un artículo que está publicado en la revista Espacios, y él en una parte dice: América Latina se encuentra actualmente afectada económica, ambiental y socialmente por los cambios económicos a nivel global que se derivan de los diferentes problemas sociopolíticos. Esta situación nos lleva a repensar el futuro de nuestros países, planteando un desarrollo económico que redunde en la sostenibilidad y conservación del medio ambiente, obviamente dentro de un marco legal que sostenga los programas de desarrollo. Profesor Colpas, ¿cómo cerraría usted este panel con una frase clara y contundente donde refleje lo que usted está mostrando en esa relación de esas categorías a través de esta parte de su texto, de su publicación? Bueno, como manera de cierre, pues les comento lo siguiente. Debemos tener muy claro que para que todo esto se dé, todo lo que hemos comentado aquí, todo esto tiene un eje y tiene unos factores que se derivan de ese eje principal. El eje principal son las políticas del gobierno. Los gobiernos deben tener principalmente una política enfocada hacia el desarrollo de la innovación social. Pero eso, ¿de dónde se desprende? De lo que dice ahí, de las necesidades que tenemos. De ahí nace el concepto de la economía circular. Entonces el gobierno dice: a las empresas hay que ponerlas a que deben disponer de sus residuos y generar productividad en su entorno. O sea, el caso industrial, por ejemplo, la zona industrial de Cartagena, muchos de los recicladores son de la zona, que reciclan los residuos, valga la redundancia, de la zona industrial. Entonces, ellos están impactando y están cumpliendo con la política de responsabilidad social del gobierno, y a la vez se está generando un emprendimiento social y que impacta económica, ambientalmente y socialmente sobre la comunidad. Y obviamente sobre la salud mental, sobre la salud física, porque todo eso todos esos son factores que influyen en la salud, como lo define la OMS. Entonces, básicamente, en términos prácticos, son políticas del gobierno en innovación ambiental, de donde se derivan programas de instituciones, digamos, de las alcaldías, de los gobernadores, en el SENA, por ejemplo, ya donde se fomenta el emprendimiento, y entre eso el emprendimiento social. Y luego, a partir de esos programas, nacen los emprendedores. O sea, los emprendedores nacen de los programas. Si un país no tiene claro eso y no sustenta y no apoya económicamente y con un diseño, una política bien sustentada de innovación social, pues esta no se va a dar nunca. No. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias. Bueno, pues nada, se despide Jennifer porque tenía que salir para otro compromiso. Agradecemos a todos que se hayan quedado este rato más, pero era muy importante escuchar y cerrar de la mejor manera este espacio. Bueno, si se dan cuenta, hemos terminado este año. Todo lo que el café virtual nos ha abierto la posibilidad cada 2 meses de conocer iniciativas diferentes. Hoy cerramos con una iniciativa que nos moviliza, nos cuestiona, nos deja reflexiones y además de eso nos permite entender que la sostenibilidad no puede quedarse solamente en el orden de la búsqueda del recurso para mantener la iniciativa, pero que tampoco puede quedarse solo en la búsqueda de proteger el planeta, sino que además tiene el compromiso de comprometerse socialmente y de generar transformación social y en el caso nuestro desde el Hub de Innovación Social en Salud, generar esa transformación social en el ámbito de la salud y la búsqueda del bienestar. Yo les voy a dar un gracias. ejemplo. Un ejemplo. Sí, profe. Me gustaría, en Brasil, por ejemplo, voy a darle un ejemplo enfocado en salud. En Brasil, basado en la responsabilidad social que el gobierno implementa allá, en todos los restaurantes de la zona turística existe lo que se llama ya bueno, en términos coloquiales, digamos como el medio plato, algo así. Usted compra en un restaurante, compra la comida, pero la mitad no se la dan. O sea, usted compra los 300 gramos, le dan 150. El resto no se lo dan, sino para fomentar los programas de evitar la desnutrición infantil. Es un proyecto directo hacia la parte de la salud, que tiene que ver con la desnutrición infantil. Los hogares geriátricos, por ejemplo. Hogares geriátricos son también grandes ejemplos. Bueno, muchas gracias. Digamos que es una estrategia que contribuye a todo lo que es seguridad alimentaria. O sea, interesante, no la conocía. Bueno, vamos a explorarla y suena bastante interesante en relación con lo que significa el turismo también en Colombia. Qué rico que pueda ser considerada. Bueno, vamos cerrando entonces ahora sí. Mil y mil gracias a nuestros panelistas por sus aportes, por su disposición, por mostrarnos de manera tan simple y contundente toda esta reflexión y de parte nuestra, gracias a nuestros participantes que de manera sincrónica en este espacio nos acompañan, pero también a todos aquellos y aquellas que nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que es como donde finalmente podemos ir encontrando cada uno de nuestros espacios de café virtual. También nos queda enviarles un abrazo muy especial de feliz Navidad, nuestros mejores deseos en este cierre de año y nos veremos de nuevo en febrero para iniciar nuestros retos y nuestro camino compartido en 2023. Siempre terminamos con una convocatoria. Esta vez les va a llegar a su correo, como siempre, al finalizar el café, les va a llegar un consolidado de las 3 presentaciones de hoy, les va a llegar el link y la información para acceder al café virtual en el canal de YouTube. Les llegará también una información sobre una posible convocatoria para búsqueda de recursos y de avanzar en la búsqueda de sostenibilidad económica para poder seguirle apostando a lo social y a lo ambiental. Un abrazo fuerte, que tengan todos un feliz resto de día, un feliz resto de semana y un fin de año maravilloso. Hasta pronto. Gracias a todos, hasta pronto.